Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en administración. Vamos a desarrollar los contenidos de procesos administrativos que veníamos viendo ya del cuadernillo de apuntes. Es mi intención mediante este PowerPoint tratar de acompañarte, hacer un recorrido junto de los contenidos del cuadernillo. Vamos a tratar de concentrarnos y ver qué es lo que vimos, qué es lo que vamos a ver. Ya vimos lo que es administración, administración como ciencia, técnica y arte. Vimos las etapas del proceso administrativo, sabemos que son cuatro: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y en esta ocasión vamos a tratar de repasar en detalle los conceptos de misión, visión, valores, objetivos, principios administrativos, económicos y éticos. La etapa de planeamiento es sumamente importante y en ella se dan estos conceptos que ustedes observan. Allí es donde se define la misión, la visión, los valores y los objetivos. Vamos con planeamiento entonces. Planeamiento es anticiparse un poco al futuro, es decir, significa visualizar el futuro de nuestra organización. Hay que enunciar anticipadamente lo que se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo y quién lo hará. Es decir, mientras podamos determinar con mayor exactitud todos los aspectos y predeterminar cuáles son los controles que hay que realizar para el logro de lo planificado, esto nos facilitará mucho la tarea y nos evitará tener que improvisar ante determinadas circunstancias. Es decir, que todo administrador tiene que plantearse bien qué es lo que quiere hacer y qué está haciendo para lograr lo que quiere. En todas las anticipaciones de objetivos, planeación de objetivos, tenemos que determinar qué necesitamos para lograr nuestros objetivos, qué somos capaces de hacer y qué no. Como siempre, en todo proceso administrativo van acompañados los principios que son los principios administrativos básicos que están incluso en el concepto de administración, que es el principio de eficiencia y eficacia. Eficacia consiste en alcanzar los objetivos propuestos, mientras que eficiencia consiste en aplicar la menor cantidad de recursos posibles para obtener el máximo resultado posible. Es decir, si ustedes observan allí en la imagen, en esta historieta, observamos que un grupo de personas está llevando un cúmulo de piedras, una cantidad de piedras en un carro. Quizás logre el objetivo de trasladar hacia un lugar esas piedras, pero quizás no sea lo suficientemente eficiente. Quizás si tomara en cuenta lo que le propone la persona que está hacia un costado de utilizar ese tipo de ruedas, quizás fuera más eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo. Lo mismo pasa en todos los aspectos organizacionales de las empresas, que muchas veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y quizás existe un modo más eficiente para lograr el máximo resultado posible. Acompañado de eso, obviamente, están los principios económicos. Todo administrador va a pensar en términos económicos, es decir, en tratar de reducir los costos y aumentar las ganancias, ya que ello hace posible el crecimiento de la empresa. Los principios éticos fundamentales. Siempre que yo logre la eficiencia, la eficacia y el principio económico de obtener utilidades, tengo que tener en cuenta esto que se conoce como ética, lo que es considerado bueno para todos, cómo contribuyo como organización a la sociedad, qué aspectos positivos le brindo a la sociedad, tratando de atenuar siempre en lo posible todos los efectos negativos, lo que es considerado malo, lo no ético. Hay que tratar de fundamentalmente basarnos en una ética organizacional que indique lo que es correcto, honesto, justo en las decisiones y acciones que puedan afectar a otras personas. Es decir, acá la ética interviene no solo como empresa hacia los clientes, hacia los consumidores, sino también hacia el Estado,
hacia el personal que trabaja en mi empresa, es muy amplio el concepto de principio ético, que también tendrá su beneficio en términos económicos si hago de este mi mayor fuerza. La misión. ¿Qué es la misión? La misión es definir aquello que la organización se propone a largo plazo. Responde la pregunta cuál es nuestro negocio. O sea, cuando nosotros planeamos, definimos cuál es nuestra misión, qué es lo que queremos lograr en el largo plazo. Por ejemplo, en el caso de una empresa de bazar, la misión puede ser producir los artículos de bazar para todos los hogares argentinos. O una empresa de servicios de emergencias médicas, su misión puede ser ofrecer asistencia médica de emergencia en las principales ciudades del país. Está delimitando entonces qué es lo que se propone en el largo plazo. En cambio, la visión tiene mucho que ver con la imagen del futuro que la empresa procura crear en la mente del cliente, cómo quiere que nos vea el cliente para así satisfacer sus necesidades. Una empresa puede ser visualizada como la de mejor calidad o la que ofrece los precios más bajos o la que tiene mayor tecnología. Esto muchas veces lo pueden llegar a ver en los eslogans que ponen las empresas a la hora de publicitar sus productos, como por ejemplo puede ser caso de Walmart, que su eslogan es precios bajos siempre, caracterizarse y crear esa visión en la mente de los consumidores. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la empresa de artículos de bazar, brindar a las amas de casa artículos de bazar en una línea moderna, de alta calidad, que asegure la mejor conservación de alimentos. O en el caso de la empresa de servicios de emergencias médicas, instalarse en la mente de la mayor cantidad de personas como la empresa de emergencias médicas que brinda el servicio más rápido, con la mejor atención y con los profesionales más altamente calificados. Esas pueden ser unas opciones. Otras opciones ustedes ya habrán investigado y buscado en otras empresas las visiones y misiones que tienen las empresas. Por ejemplo, algo muy interesante de ver es, por ejemplo, Google. Google tiene como misión organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarlas. Y en cambio la visión, es decir, lo que quiere crear en la mente de las personas, es que es el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. Entonces, sobre eso planea y trabajan las empresas sobre lo que han definido como misión y como visión. Eso, en realidad, si seguimos con la lógica de que hablábamos de los principios administrativos, principios económicos, también van de la mano de los principios éticos. Y en los éticos se fijan los valores. Los valores son los que rigen la conducta de sus integrantes. Ahí vemos qué importancia le da la empresa como valores organizacionales, ya sea la responsabilidad, la confianza, el respeto. Todo esto es sumamente importante también fijarlos y hacerlos visibles, que muchas veces ustedes pueden encontrar en las páginas web. Justamente la empresa desde el punto de vista institucional lo da a conocer a la sociedad. Los objetivos, que ya responde a algo más concreto y es una declaración de la empresa de manera cualitativa y cuantitativa, puede ser que no esté tan expuesto a la sociedad, porque ya ahí es una definición más concreta de lo que es la visión y la misión, y para ello se enuncian objetivos teniendo en cuenta 4 componentes. Uno es el atributo. El atributo quiere decir expresar esto en un verbo, en infinitivo. Por ejemplo, producir, vender, brindar, educar. Entonces yo voy a definir mi misión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Producir, vender, producir y vender, producir y brindar. Y el horizonte. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiero producir, vender? Bueno, producir en este año, vender en esta semana. Esto se expresa entonces en el horizonte en términos del tiempo. Y una medida, se establece el criterio de medición de mi objetivo. ¿Cómo voy a medir mi objetivo? Lo voy a medir en kilos, en pesos, en unidades.
para por último determinar la cantidad, es decir, definir cuánto de la unidad de medida establecida se quiere alcanzar. Entonces yo puedo definir un objetivo específico, es decir, quiero vender 100 unidades del producto XX durante el 2020 a tantos pesos. Eso sería fijarme objetivos. Y en esta fase de planeamiento es donde también se fijan ciertos principios administrativos que respetar. El más clásico, el que está siempre presente, es el principio de autoridad. Es decir, en esta fase de planeamiento vamos a identificar y vamos a otorgar diferentes cargos a personas que cumplen la función de jefe, es decir, un jefe que tiene el poder de requerir a un subordinado que realice una tarea y de sancionarlo en caso que no la respete. Es importante distinguir el poder de autoridad, que es la capacidad de influir sobre el comportamiento de otro de acuerdo con el propio deseo. Eso se puede decir que la autoridad está legitimada cuando se le otorga un cargo específico dentro de la organización. Por ejemplo, en el caso de la escuela, el cargo específico del principio de autoridad estaría dado en lo que es el representante legal, lo que son los directivos, tienen un cargo, hay un nombramiento para el cual tiene esa potestad para hacer cumplir a sus subordinados ciertas y determinadas tareas. También está presente el principio de delegación. El principio de delegación, recuerden que también ya lo hemos visto en cuarto año, es la capacidad de una persona encargarle a otra una determinada tarea. Se le delega autoridad y poder, pero la responsabilidad sigue siendo, está en manos de quien otorgó esa delegación. Es decir, entonces, que el principio de responsabilidad es el deber que tiene una persona de cumplir con las tareas encomendadas. Es, es rendir cuentas al superior del trabajo asignado. Esa responsabilidad aumenta conforme aumenta la jerarquía. A mayor jerarquía, mayor va a ser la responsabilidad. Por eso yo cuando delego tareas o delego actividades tengo que tener la certeza de que esa persona comprendió cuál es la tarea que debe realizar. El principio de división de trabajo, sobre todo cuando las empresas son muy numerosas, trabajan mucho personal, se hace necesario la división de trabajo y tiene como finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo. O sea, se da lo que se conoce con el nombre de especialización, o sea, la persona se especializa y se capacita y logra habilidades en un área de trabajo en particular y otorga mejor rendimiento. El principio de cadena de mando, que es cómo va descendiendo los niveles de jerarquía. Es decir, si yo sigo la cadena de mando del colegio, puedo ver que está el cura párroco, después el representante legal, después del representante legal, los directivos, los profesores y así sucesivamente se va estableciendo la cadena de mando, donde a mayor jerarquía hay mayor responsabilidad. El principio de tramo de control se debe establecer para ver la cantidad de personas que puede supervisar un jefe. Si yo lo comparo con la escuela, podría decir la cantidad de alumnos que puede supervisar un preceptor, por ejemplo. El principio de unidad de mando responde al principio de un solo jefe para un solo grupo de empleados. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Si en algunos casos existiera una situación en que por la especialización necesitamos tener más de un jefe, que cada uno en su especialidad nos va asesorando, es muy importante evitar que esos jefes den órdenes contradictorias para poder respetar este principio de unidad de mando. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte, que mi intención era repasar un poco algunos de los conceptos que ustedes leyeron. Vamos a pasar entonces a la clase siguiente, que es capacidades del emprendedor, parte 2. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchas gracias por su atención.